Aquellos que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. Hoy reflexionaremos sobre uno de los tiempos más terribles en toda la historia de la civilización y sobre cómo la solidaridad puede traer una luz de esperanza casi inextinguible. Soy Johnny Pérez y esto es Divina Coincidencia. Viktor Frankl fue un destacado psiquiatra austríaco sobreviviente de las atrocidades ocurridas en los campos de concentración. A Frankl se lo reconoce como el creador de la logoterapia, quien usara sus conocimientos profesionales para apoyar a los compañeros que tuvo en aquellos tiempos de prisión. Promovió la creencia de que la vida tenía un significado, incluso aún en medio del horror. Sus escritos posteriores fueron notorios en este sentido, sobre todo In Men's Search for Meaning, la búsqueda del hombre por el significado. Sus textos reflexionaron sobre el papel fundamental que tiene la esperanza y el propósito personal en la supervivencia de uno de los campos más recordados, Auschwitz. Frankl declaraba que aquellos que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. Quienes sobrevivieron a las penurias acaecidas detrás de esas insensibles y escalofriantes paredes coinciden en el hecho de que la solidaridad era uno de sus bienes más preciados. Incluso, al caer la noche, cuando debían acomodarse en esas frías literas de madera, hacinados unos contra otros sin ropa de cama o elementos que aportaran calefacción, llegaron a entender que este era tal vez el momento más oportuno para un diálogo sereno, donde podían compartir sus miedos, esperanzas y recuerdos con quienes estaban a su lado. La maldad estuporosa de los campos encontró como contrapartida una solidaridad que mantuvo a muchos de aquellos prisioneros sobreviviendo al hambre y a las formas más extremas de tortura que siquiera pudiéramos imaginar. La Orquesta de Mujeres de Auschwitz, dirigida por la prisionera Alma Rosé, fue una de las muestras de grandeza y resiliencia más grandes que se han documentado. Este grupo de improbables encontró fuerza y hasta en cierta medida cierta protección a través de sus habilidades musicales. Actuaban para las autoridades nazis, tanto así como para los prisioneros. Es increíble pensar que los momentos difíciles y extremos de la vida extraigan sentimientos tan nobles de los seres humanos, mientras que en la vida diaria, que no sufre de agitaciones ni grandes extremos, la inercia y el ritmo de vida nos hacen pasar por encima de las necesidades de los demás la mayoría de las veces. Basta que nos llegue algún momento extremo provocado por una guerra, una catástrofe climática, económica, física o política, para que el ser humano despierte su instinto de esperanza y se enfoque en dar y ayudar a otros. Hay una reconocida parábola que contó Jesús sobre un hombre que fue encontrado por delincuentes en un camino. Me gustaría leértela textualmente. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, y dice así: Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: «Cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí». Aquel hombre, técnicamente concebido como enemigo, finalmente fue el único que tuvo un corazón sensible para hacer algo por quien estaba medio muerto y tirado en el camino. Esta historia ilustra muy bien 2 formas en que podemos mirar la realidad de los demás. Una de ellas es sintiendo que no es nuestra, que no pertenece a nuestra responsabilidad. Es como decir, puede que esté en nuestro camino, pero no en nuestra vida, y eso nos libera de cualquier responsabilidad. Pero otra es la forma de mirar de aquel hombre que sintió que aquella realidad también le pertenecía y que podía hacer algo para ayudar en esa situación. Aquel buen samaritano ilustra perfectamente cuál debería ser nuestra actitud ante las necesidades de los demás. La lástima solo provoca un sentimiento estático e incapaz de movilizarnos. En cambio, la compasión
nos lleva a ponernos en movimiento. A veces pensamos que para hacer algo por otros necesitamos tener mucho, pero la verdad es que lo único que necesitamos tener es compasión. Cuando actuamos con compasión, todo lo demás se vuelve posible. En cambio, si tuviéramos muchos recursos sin compasión, no nos serviría absolutamente de nada. Debemos ser agradecidos de que Dios nos haya mirado con compasión a cada uno de nosotros. A decir verdad, nos parecemos bastante a aquel hombre que estaba tirado, casi muerto en el camino. ¿Cuántas veces la vida ha parecido dejarnos en la lona y bajo los efectos de un golpe de knockout? Sin embargo, Dios, quien posee una infinita misericordia, nos ha levantado, ha sanado nuestras heridas y nos ha devuelto la esperanza. Dios es misericordioso, Dios se preocupa por nosotros, y si hoy estás a un lado del camino, Él quiere levantarte, sanarte y devolverte la esperanza. Permite que Él te restaure hoy mismo. Deja a un lado tu orgullo y reconoce tu necesidad de Dios. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino invítale a vivir en tu vida para siempre. Gracias por escuchar este espacio. Si estás aquí, no es una casualidad, sino una divina coincidencia.